Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que entré un minutico antes. Voy a comprobar. Sí. Bueno, esperemos que empiece a llegar la gente. Qué alegría. Ya veo gente entrando. Bueno, aquí llegó nuestra invitada. Qué alegría. Bienvenida. ¿Por qué no me permite que la invite? Constelaciones Medellín. Hola, ahora sí, ya estamos, yo creo que ya estamos con Lurma. Lurma, ya te acabé de invitar, ¿no? Ahora sí, Lurma, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¡Qué alegría! Muy bien, ¡Qué gracias, lo alegría! mismo. Qué rico estar ¿Sabes aquí qué? con todas las que están aquí. Sí, tú sabes que Talleres de Luz y Amor es tu casa. Gracias, Sí, sí. gracias, muchas gracias. Bueno, ahí va entrando gente. Bueno, Lurma, empecemos, porque hoy tenemos Empecemos. temas, sí. Bueno, primero que todo, les quiero dar las gracias a toda la gente que está entrando. Les quiero decir el nombre de la entrevista de hoy, es liberar memorias de duelos y abusos. Un tema, digámoslo, muy cercano al 2 de noviembre que se frecuenta como tanto la memoria de los duelos, ¿cierto? Bueno, ahora sí te voy a presentar, Luzma, que tiene demasiadas cosas en su hoja de vida. Pero bueno, Pues, ¿será todas con tantas como tengo trabajadas en la desde vida mucho o qué? amor. ¿Ah? Te ha ¿Será tantas rendido, como Luz. tengo en la vida? Sí, Uno a bueno, esta edad siempre tiene cositas encima. sí, yo sí creo, pero tú tienes muchas, logradas con mucho amor y mucho trabajo. Bueno, Luzma es trabajadora social, consteladora familiar, trabajadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en relaciones industriales de la Universidad de AFID, coach ontológico de Newfield, Chile. Newfield. No, mi pronunciación es muy paisa. Bueno, Bueno. terapeuta individual, familiar y grupal en constelaciones familiares. Ujú. Pensamiento y dirección sistémica, Escuela Horacio Restrepo. Se ha desempeñado como asesora estratégica de la Dirección General del Museo de Antioquia y como directora general encargada de la misma entidad hasta junio del 2016. Ujú. Gestión de cambio también y desarrollo y bienestar humano en empresas como IMUSA, para las que no son colombianas es una empresa grande, con Concreto y con Fenalco. Cofundadora de la empresa de asesoría en desarrollo humano, organizacional de proyectos humanos. Bueno, ahora sigo ya porque Luma sigue, sigue. No, yo creo que es suficiente, Clarita. Yo Ah, bueno, diría que para mí lo más importante es decir que soy como vividora viviente, como bueno. realmente uno estudia y hace cosas y tiene títulos, pero yo siento que lo más importante que lo acompaña a uno, además, o más que los títulos, es como la capacidad de trabajar viviendo desde la experiencia y siendo capaz, buscando por lo menos integrar eso que uno busca aprender, porque finalmente con lo que uno busca aprender también busca transformar su propia historia y la historia que lo rodea, creería yo. Entonces, bueno, soy una amante de la vida, del desarrollo humano, de, de la evolución y de humanizar la vida, y eso me hace que
donde encuentro caminitos que creo que me pueden dar luces, por ahí entro y exploro y miro y busco integrar y compartir, que eso es lo que vamos a hacer. Compartir finalmente unos conocimientos, pero más que conocimientos, una experiencia de vida. Es más una experiencia como ser humano, como hija, como hermana, como ciudadana, como amiga, como esposa, como compañera, como terapeuta. Compartir, compartir desde, obvio, hay unos soportes conceptuales, pero también hay una vivencia, el trabajo clínico le da a uno una mirada distinta frente a la vida. Entonces, eso sería como lo que yo diría ya. Y que le agregas pasión. Yo creo que el trabajo hecho con pasión es diferente, con esa entrega, con esa pasión, con ese deseo de obtener conocimientos día a día, de, de aprovechar las experiencias. Y eso lo haces tú. Sí, yo sí, le pongo, pues yo siento que es el compromiso de vida que está ahí cuando digo sí, ahí estoy. Y creo que eso es lo que me ayuda también a hacer mi trabajo con ganas. Bueno, cuando uno, sabes que es que cuando uno tiene la motivación puesta en lo que hace, eh, cuando uno encuentra en lo que hace, desde hacer un desayuno, una comida, una dieta, eh, hasta el trabajo cotidiano, cuando uno lo entra a cada cosa de esas con una intención de aprendizaje igual, que cuando uno entra en una consulta no entra sabiendo, sino dispuesto a aprender con el otro y a avanzar y a caminar y a danzar con el otro. Yo creo que ahí es donde se dan movimientos importantes. Sí, es verdad. Bueno, empezamos con el tema, Luzma. Empecemos con el primero. ¿Qué es un duelo para ti? Y bueno, primero, ¿qué es un duelo? Sí. Bueno, el tema de hoy son duelos y abusos. Sí, duelos y El abusos. primer tema, del primer tema hablamos mucho más fácil, ¿cierto? Un duelo y se habla mucho más abiertamente. Un duelo es un sentimiento, un duelo es algo que vivimos en un momento de la vida cuando hay un quiebre, cuando el fluir de la vida cambia y, y perdemos algo, o algo cambia para nosotros y se queda, más que se queda, porque eso es como la parte no elaborada del duelo, y nos genera un dolor, nos genera cuando hay un movimiento de la vida no esperado o esperado que nos genera un dolor, que puede generar una resistencia, que puede generar no aceptación de ese momento de evolución o cambio de la vida y genera básicamente dolor y resistencia a vivir, aceptar y trascender ese momento. Entonces, un duelo es una circunstancia de la vida por la que pasamos todos, absolutamente todos, en cualquier momento. Todos tenemos duelos. Hay Y hay todos. diferentes duelos. Sí, digamos que niveles del duelo. El duelo es ese sentimiento interno que llevo en mí cuando algo cambia y, y ya el pasado nunca va a volver a ser igual. Es Ujú. decir, el futuro ya no va, o el presente ya no va a volver a ser igual al pasado. Algo cambia y eso nos genera un dolor. Eso es en general el duelo, pero digamos que hay distintos factores Sí. que nos llevan a un duelo. Hay unos duelos que llegan así, una muerte de un ser querido por un accidente no esperada, no avisada, ¿cierto? Es como el duelo que conocemos mucho más, pero hay duelos como
una terminación de contrato después de tener exacto. una cierta estabilidad y una vida que cambia radicalmente y Un divorcio, hay que cerrar una, como, una separación, un divorcio. Mm, Te voy a decir, eh, a veces en consulta la gente me dice, yo quería un hijo y vino una niña y le tuve que hacer un rato el duelo a lo que yo estaba esperando, ¿cierto? Entonces, seguro. los duelos, nosotros podemos sentir duelo, pues ahora que las mascotas han cogido tanta relevancia, por ejemplo, la enfermedad la enfermedad de un gatico, dejar el gatico, tengo que hacer el duelo de irme a viajar y dejar el gato, ¿cierto? El duelo es como esa separación, es la manera como vivimos la separación de algo que para nosotros es importante. O la unión, porque hay otros que hacen duelo porque llegó a vivir a su casa alguien, o, o porque se casó. Puede, Sí, que hay sí, quien, sí. puede que haya quien haga duelo porque tuve que hacer el duelo porque me tuve que casar. A lo mejor, ¿cierto? Es eso, es la manera como vivimos una circunstancia específica de la vida. Entonces, hay duelos por muerte, hay duelos por separación, hay duelos por pérdidas de, de bienes, o ni siquiera por la pérdida, porque nos vamos a pasar de casa y estaba muy apegada y me encantaba la casa que tenía, y entonces sigo añorando la casa que tenía. Un duelo. Las etapas de crecimiento de los hijos y de Sí, evolución de la pareja también generan duelos. ¿Cómo le parece a usted cuando los hijos se van de la sí, casa, cierto? exactamente. O Sí, cuando un hermano se va a vivir a otro país, los duelos por las migraciones, y no se han muerto, pero hay un movimiento, es un movimiento de separación. Algo se separa en nosotros. Entonces, cuando el niño entra al colegio, por ejemplo, y la mamá lo deja en la guardería, llora más la mamá que el niño porque sí. es que ese niño ya no la va a necesitar más. Pero sí hay Y unos también, duelos. Luna, eh, ahora en este momento tanto negocio que se cerró, tanta empresa, eso es un duelo para la gente también. Claro, la cerrada, los negocios, la inversión, la vida, la energía. Mm, Pero mira, el duelo no está en el evento, está en la manera como vivimos el evento Es que y tiene en la varias manera, etapas, ¿cierto? sí, pero es distinto, porque mira, yo puedo saber que mi papá se enfermó y que se va a morir. Sí, Y quizás yo hago ese camino de despedida en paz, con calma, y lo veo como un tránsito natural dentro del fluir de la vida. Entonces, su muerte yo la vivo y me duele. No es que diga, ay, no, yo ya estaba preparada para la muerte de mi papá. No, admito, me dolió, pero no me quedo con la tecla clavada en mi papá se fue y me dejó y nos dejó y yo como lo amaba y como mi papá no hay nadie, sino que admito ese dolor y sigo. Entonces, el duelo es normal dentro del flujo de la vida, hace parte del flujo de la vida, hace parte de las restricciones que nos pone la vida, sentir el duelo. Lo que pasa es que los duelos no tramitados, no transitados, ya dejan otras huellas que ya se vuelve empieza a volverse un síntoma, es distinto. Pero si a mí me llama alguien y me dice, mira, es que a mi esposo lo mataron hace 15 días, estás sí, en eso es pleno fuerte. duelo, estás Ujú. en pleno duelo. Admite, entra, vívelo y permite que tu cuerpo y tu alma estén en ese duelo. No tienes que hacer nada, no tienes que venir a terapia. Es que honrar a un ser querido que se va es, es una manera de llorarlo, es una manera de honrarlo.
pero no quedarse llorándolo 25 años, No, o 3 años, o 5 años, o cada que lo hablo. También hay duelos que van ligados a la rabia, por eso ¿cierto? digo Por yo una que hay pérdida. etapas del mismo duelo. Sí, el duelo, y entonces voy a eso, el duelo tiene etapas y es dependiendo también cómo se dé la vivencia, porque mira, cuando hay un accidente o cuando es una cosa que llega así, es un quiebre de la Intempestiva. vida, algo no esperada, es mucho más difícil de asimilar muchas veces, porque es como si viniera algo externo que nos cambia el fluir de la vida, entonces ahí es más difícil la aceptación, más difícil la sentir a esa situación, más fácil quedarnos enganchados. Y entonces ahí aparece la primera etapa del duelo, es la negación, pues, y la pregunta y la rabia, porque a mí, pues, Sí, esto porque nos sí, tiene que pasar a nosotros, porque sí, fuimos nosotros los que perdimos, porque fuimos nosotros a los que nos cayó la piedra, porque fue a mi hijo que el que se le apareció el carro cuando iba por esa vía, pues, sí, sí, empieza la lucha contra la realidad, es decir, a pelear contra la realidad. total. Esa generalmente ese es como primero la negación y después viene la pelea. Primero es, puede que al principio inclusive estemos como en shock. Esta mañana vino alguien que me decía, yo soy de duelos tardíos. Y yo le decía, claro, es que los movimientos del alma son lentos. Pues si estuviste 6 meses acompañando a un ser querido que se murió, y a los 2 meses te das cuenta que es que ya no está. Y ahí es donde empiezas a vivir, porque es que al principio, ¿dónde estaba la energía? En cuidar a la persona y después en resolver todas las cosas que En quedaron. No resolver. había Sí, tiempo. Entonces, después viene el tiempo donde el alma se asienta y dice, ya, ¿qué pasó? ¿Realmente qué fue lo que pasó? Pero hay una cosa, los duelos son más difíciles entre más nos resistamos. Cuando nos estamos resistiendo a la realidad, a esa lucha, a esa negación, el duelo se prolonga mucho más tiempo, es mucho más difícil. Después de la negación viene una etapa como de apertura, de que uno dice, aceptación. bueno, sí, empieza como una apertura a decir, bueno, sí, esto pasó, Sí, esto pasó. Y ahí se abre como que se abren las puertas después de esa aceptación a la realidad, como a decir, bueno, y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? Y hay un movimiento hacia la vida. Esas son las etapas normales de un duelo. Pero cuando nos quedamos anclados, es ahí donde nos dan trabajo los terapeutas. donde les dan trabajo y también la gente no va, se queda Exactamente. totalmente anclada Porque, ahí, porque no hay avance, no hay avance. porque es que mira, cada que nos resistimos a admitir una realidad tal y como es, la vida sigue. Los que se quedan anclados somos nosotros. No somos nosotros, totalmente. Sí, Entonces, cada que peleo y me resisto a la realidad, porque es que hay otra etapa del duelo que también puede hacerse el bobo, ¿cierto? Como ignorar esa realidad. Nada ha pasado, y después te coge que la tienes que encarar y la tienes que coger, que esa es la negación, ¿cierto? Entonces, poder admitir como lo que pasó, reconocer cómo estoy, reconocer que me está doliendo, reconocer que esta separación me está costando y que me está costando soltar esta relación de pareja o que me está costando, no sé, que mis hijos se hayan ido y me haya quedado sola cuando mi aspiración era tener una familia grande, llena, y todos los hijos se fueron y todo el mundo se fue. pero esa es la parte que no tomamos conciencia, sino que tratamos como de evitarla, como de, Entonces pues, ahí nos no vamos para darnos el cine, tiempo de tomar conciencia, ¿o no?
Sí, y es eso, es tomar conciencia, es poder decir, mira, a mí, yo creo que ya lo he dicho en varios live, los duelos, lo que a mí más me duele son las migraciones. Y acabo de vivir una hace 8 días Sí, y otra hace 15 días, pero son migraciones anunciadas como un nacimiento de un parto desde diciembre. Y yo desde diciembre era, ya va a pasar, no quiero, qué dolor, lo que, lo que está pasando. Y es empezar a admitir eso, ya, es el fluir de la vida del otro. Inclusive, yo estoy triste por mí o por el otro, ¿no? Yo no estoy triste por el otro. sí, Yo por estoy mí. feliz de que el otro se vaya, yo estoy triste porque yo pierdo una parte del otro, porque pierdo unas seguridades que me daba el otro a mi lado, o porque ni siquiera por lo que yo pierdo, sino porque los que están al lado de esa persona van a sufrir y yo empiezo a sufrir por los que están al lado. Pues ni siquiera soy doliente directa, supongamos. Sí, Y eso nos pasa a veces, nos resistimos a la vida. Entonces, cuando empiezo a sentir ese sentimiento de resistencia, de rabiecita con el que se fue o se va a ir, empiezo a admitir, me duele, la verdad me duele. ¿Y sabes qué hago entonces? Voy a hacer que este tiempo, antes de que te vayas, sea el mejor tiempo que pasemos juntos. Pues, sí, es decir, voy a a construir la mejor disfrutarlo al relación. máximo. Y eso implica que no quiera estar conmigo, está bien. Si, es decir, voy a vivir la mejor relación con el otro, aunque el otro ni siquiera quiera estar conmigo. Que es que como ya te vas, estemos junticos. No, aunque te vas y no quieras estar conmigo y estés en todas tus cosas, yo estoy aquí para vivir la mejor relación que pueda contigo. Punto. Llegar a eso no es fácil, pues le implica a No, uno ser consciente de las renuncias que tiene que hacer, pues que hay que hacer renuncias, que finalmente la vida continúa, que lo único que yo tengo en mis manos es mi vida, no la vida del otro, no la vida de la otra. Eso es muy fácil decirlo, pero es vivirlo con conciencia, pasarlo por el cuerpo, sí, experimentarlo, es un sentir cómo proceso. se está viviendo eso. Entonces, eso es un proceso, porque tampoco es bueno, todo se va y a mí me resbala. Entonces trivializo y todo me resbala, pero finalmente me sale después por cualquier lado, por el cuerpo, por cualquier lado. Entonces es admitir. Lo primero es admitir, ¿sabes qué? Me duele. Tengo dolor, tengo dolor. Sí, Ahora, los duelos, ¿por qué se quedan enquistados? ¿por qué? Porque puede, porque, porque puede que no tengamos el permiso del sistema familiar para tramitarlos. Ah, también. Y lo que tenemos que hacer es seguir la vida. No, 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 mijita, no vamos a llorar más, hay que seguir la vida. Sí, O porque las mismas circunstancias no lo permiten. Este ejemplo ya lo he puesto cuando hablo de duelos, pero yo pienso en mis dos abuelas viudas a los 37 años, con siete muy hijos cada jóvenes. una, no Bueno, tenían tiempo de llorar. Lo único que tenían que hacer era poner su vida al servicio de la vida y mirar cómo sacaban adelante sus 7 muchachitos en 1926 y en mil unas novecientos matronas, cuarenta y unas cinco. matronas. Pues, entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba pues adolescente y se murió una hermana de mi abuela y ella era ciega y pedía el almuerzo, pero traigan pues el almuerzo. Y estábamos en todo el tema del entierro. Ay, mamá Lola, es que se murió Florita. Y dice, el muerto al hoyo, a mí la olla. Pues la vida sigue. Pero había mucha rabia dentro de la familia porque los duelos no había permiso para No sé, tramitarlos. sí, claro. Ahora, Y eso ya cuando se convierte en un duelo enquistado, porque nunca forman, eso nunca se fue vuelve en un duelo trabajado. incrustado, que después aparece en una generación.
Ay, Jesús. más reciente, que después lo puede manifestar o a través de, no sé, de un síntoma, de cualquier cosa, una generación más reciente. Entonces, los duelos son importantes y a veces en terapia lo que hacemos es que tenemos que volver a esos pasados. Mira, ayer trabajé con una mujer muy linda, que estaba buscando cómo mejorar las relaciones con sus hermanos y su familia, pero les costaba mucho. Ella ha ocupado un lugar muy líder en su familia y cuando trabajamos ese lugar muy líder, es un lugar muy de mamá universal, como ella se nombra, pero miramos más arribita y es que su abuela se murió dando a luz a su mamá. Eso, Mm, por ejemplo, ni siquiera sabía el nombre de esa abuela. Esa abuela es una excluida, pero eso es un lugar y una función que en el sistema hay que ocupar. Entonces, esa hija ve a una mamá en orfandad, vive con una mamá en orfandad y esa energía la toma y entonces ocupa ese lugar de ese duelo enquistado. Y no te imaginas cuando a esa mujer le pongo la abuela y me dice, pero es que yo no la conocí, pues precisamente. ah, Y le pongo simplemente un objeto que represente a esa abuela y era abrazadita, así me decía, siento un amor y qué una tristeza. Eso es un duelo enquistado, Eso es un túnel que ¿sí? está. Una muerte no mirada, una pérdida de un hijo. Eso estaba pensando yo. ¿Cuántas pérdidas que no sé? Pues no aborté y ya, y lo perdí y ya y no más. ¿Cierto? Y, y cada uno es una energía distinta. Lo aborté o lo perdí porque tratamos distinto la pérdida del aborto. Lo perdí y la vida siguió igual, pero fue una expectativa, fue un deseo, fue algo que llegó inesperado y después me queda la culpa. Y entonces ahí viene esto, y es que los duelos a veces se quedan enquistados también, no solamente porque no hay el permiso transgeneracional de tramitarlo, sino porque mientras haya rabia, enojo Sí. con el otro, mientras haya, mientras haya deuda, duda, Sí. deuda, rabia, enojo, mientras sintamos que el otro nos debe y lo estamos señalando, mientras queramos hacer que el otro reconozca algo, nos quedamos ahí patinando. Ah, es dificilísimo cerrar relaciones, soltar gente, cuando el muerto todavía lleva 20 años de muerto y todavía le estamos sacando que no fue cariñoso, que no fue amoroso, que no fue, ¿cierto? Es Sí. así. Entonces, mientras sentimos que la situación, la empresa, el otro, la vida, Dios, la pareja, mi mamá, mi hermano, mientras sentimos que estamos en deuda, en duda, en culpa, en, en ilusiones no materializadas, y entonces seguimos pegados de la ilusión que tuvimos de las promesas, por ejemplo, en un matrimonio que se hace promesa de, bueno, eso está bien, de amor eterno, pero por lo menos es hasta que la muerte nos separe, pero la muerte llega y seguimos, o llega la separación y hubiéramos querido mejor la muerte porque sabemos dónde está y no podemos soltar esa ilusión de esa promesa que nos hicimos. Entonces, también nos cuesta soltar, seguir, avanzar, cerrar los ciclos, vivir el duelo plenamente si seguimos pidiéndole cuerda al otro. Cuando, cuando todavía ya terminamos, el otro nos dejó y estamos interesadísimos en que le vaya bien, en que esté bien, yo le deseo que esté bien. A ver, que el otro siga su camino. ¿En qué estás tú? ¿Por qué te interesa tanto que el otro esté bien? ¿Cuál es tu parte tuya no cumplida? Que necesitas que el otro esté bien, ¿cierto?
El enojo, la rabia, el resentimiento son muy buenas maneras de quedarnos pegados al pasado y a los otros. El duelo siempre es un asunto del pasado, es Y, tristeza, es y pasado. y en las separaciones es muy importante el duelo, pues el cerrar bien ese duelo de la separación, porque si vuelves a conseguir una pareja y no has cerrado bien el duelo, Pues es vuelves, que entras en lo mismo. entras en la repetición, a pedirle o a enchufarle a la pareja actual lo que no viviste del anterior, ¿sí? Llegas. Un buen cierre te permite un buen comienzo porque además en un buen cierre, por ejemplo, en la pareja, poder ver uno con gratitud. La gratitud es maravillosa, Ay, sí, maravillosa herramienta para los para duelos, todo. porque es una energía liberadora. Entonces, cuando estamos trabajando, por ejemplo, liberar un duelo por una relación de pareja, tres cositas que le agradezcas. Mis hijos, si acaso. Yo no Así tengo es. nada más que agradecerle. Mientras estemos ahí, es muy difícil que podamos soltar, porque el enojo nos tiene unidos al otro, y entre más enojados estemos, más estamos pegados a eso. Aquí hay Me dos duele muy preguntas. poquito y me resbala. Tampoco que te resbale. Es simplemente que puedas seguir, porque ese no me importa, a veces tiene detrás un venenito. Es el desde dónde lo vivimos. Contar las preguntas claritas. Mírame, aquí hay una pregunta de cómo soltar un duelo con culpa, con culpabilidad. Esa es una. Y cómo soltar la promesa no cumplida me imagino que en un matrimonio. En un Esas dos. matrimonio, en una relación de pareja. Mira, por un lado, primero está la conciencia y mi capacidad de decir, estuvo la promesa de amor eterno y se acabó. Estuvo la promesa de que íbamos a trabajar juntos, íbamos a montar un negocio y esto avanzó y el negocio se quedó con él. Hago una listica importante, una lista Qué de bien. todo eso que me debes, en lo que Un estás en inventario. deuda conmigo, un inventario. Entonces, estoy enojada contigo porque me ata a ti todavía ese sueño de, de esa familia que siempre deseé tener y hasta ahora no he logrado. Entonces, pongo eso ahí. De, de fidelidad y respeto y que te hicieras cargo de mí. Hago esa lista y luego, al día siguiente, la vuelvo a leer, Ujú. pero al lado le pongo una columna y al día siguiente la vuelvo a leer. Y cuando leo, por ejemplo, la ilusión de habernos jurado amor eterno. Entonces, gracias por captar mi necesidad de ser abandonada. Y la ilusión infantil de tener amor para toda la vida. Ahora yo me hago cargo de mi parte. Y ya ahí puedo acudir a actos psicomágicos, como por ejemplo, si nos juramos amor eterno, entonces me compro un contrato comercial y digo, le pongo fecha de terminación, Se te lo bajó el rompo, volumen. ya sé, ya me está sonando el teléfono. Un segundo, ¿me estás Tranquila, oyendo no ahí? te preocupes. ¿Me estás Te oyendo? estoy oyendo de lejos, pues lejos. No sé ustedes cómo están oyendo. Si nos pueden decir cómo están oyendo, se los agradecemos. Es que tu imagen se congeló, Lulma. Sigue estando la imagen congelada.
Sí, se oye muy bajo. Ya, sí, gracias. Gracias por contestar. Sí, creo que se salió Lulma. Bueno, vamos a volver a invitarla. Yo creo que ella entra de nuevo. Estas cosas pasan en todas estas cosas virtuales. Son parte de esto. Pero bueno, por lo menos logramos estar juntos, aunque sea por este medio, y disfrutar de muchos conocimientos. Aquí estoy. Lulma, Ofrezco disculpas. No lo tranquila. había puesto en modo avión y Wi-Fi y me entró una llamada. Como estamos, vamos a entrar de una vez al otro tema, que es al tema del abuso, para que nos dé más o menos el tiempo. Sí, bueno, Mm, sí, ¿qué es el entonces, abuso? les estaba diciendo, para cerrar el otro tema, pues se puede hacer un acto psicomágico, coger un contrato, devolvérselo, llevarle el contrato al otro, que el otro romperlo y tener, mira, hay una cosa que es clara y es que es tener la firme voluntad de avanzar, porque es que, y tomar el permiso, si mi mamá vive en constante duelo, yo puedo decir, yo lo voy a hacer diferente. Y cada que la veo a ella llorando, yo digo, está bien, puede llorar el resto de su vida, pero yo Ah, no lo sí, tengo que hacer igual, yo lo puedo hacer sí, diferente, amándote profundamente. Entonces es poderse tomar todos esos permisos. Bueno, y el tema del abuso. Entremos sí, entonces al tema del abuso. entremos en, sí, ¿qué es el abuso? Mira, un abuso es cuando una fuerza superior incide, pues como una definición, así como se me ocurre real, no sé si Sí, es la Real Academia de la Lengua, pero no, es cuando una fuerza superior se imprime sobre una fuerza más débil o inferior, o igual que no exactamente. tiene capacidad de respuesta, y genera una secuela. ¿Sí? Eso podría Y hay ser. varios tipos de abuso. Sí, pues está el abuso psicológico, está el abuso psíquico, pues psíquico, está el abuso. ¿Me estás oyendo? Sí. Se está oyendo pasito, de nuevo. Hay alguien muy insistente llamándome. Hay alguien que no ¿Sí? vino a este live. No sé quién es, pero bueno, No esperemos que importa, Luma. Digamos, ofrezco disculpas, pero yo avisé los más tranquila. cercanos, no sé quién me está llamando. Entonces, físico, el abuso psicológico, ¿cierto? El El de fuerza, abuso está, sí, es pues el de fuerza sexual. física, es el físico, y ya está el abuso sexual, el abuso de autoridad, pero realmente, mm, mira, ahí hay algo muy importante con relación al abuso, y es que lo que vivimos en los primeros 7 años de vida tiene todo que ver con la manera como después podemos enfrentar la vida. Si tuvimos un papá fuerte, grosero, que pasaba por encima de nosotros, o una mamá que nos desvalorizaba, que se burlaba, una forma de abuso psicológico, después eso se puede ver manifestado en más grandes. Ahora, el abuso sexual es una pandemia de la que no se habla, lo he dicho muchas veces, lo dice Tobias Holk. El abuso sexual es un asunto universal. Yo, yo diría que, no sé, un altísimo porcentaje de las consultas, y eso de los que cuentan, ha habido abuso sexual. Sí, porque realmente hay Desde, muchos tapados. desde desde una mirada o una secuencia de miradas hasta el contacto físico, hasta tocar, hasta ya ir mucho más
violentamente a una penetración o a un contacto físico violento. Ahora, con el abuso hay muchas cosas que uno tendría que preguntarse, porque es que, por ejemplo, con el abuso sexual, lo que vivimos en la infancia, los juegos infantiles, la sexualidad es normal, es decir, es que somos producto de un acto sexual, así, Claro, de sí, un así está instante claro. sexual. Somos sexuados, hasta Ujú. que nos morimos somos sexuados, desde principio a fin. La, la, la biología actúa mucho en la sexualidad y por eso se necesita trabajar en la madurez emocional para poder trascender a la biología y poder vivir en armonía. Mira, a mí me van a decir, Luz, me estás loca, pero desde la biología es normal que un papá se sienta atraído por una hija adolescente y mucho más cuando una mamá no está presente para su hombre. Y es normal que la hija se sienta atraída hacia su papá, biológicamente, no psicológicamente. Ya, Pero un papá maduro emocionalmente, maduro psicológicamente, no necesita, es decir, tiene los controles de su biología, no se excede, no se va más allá, claro, claro. Conoce el porque tiene el límite. autocontrol, conoce o pone los límites. Por eso es tan frecuente que la gente diga, yo amé a mi papá hasta los 10 años, fue mi héroe. Y después de los 10, 12 años, porque se necesitaba esa separación, porque es un asunto de protección en la familia. Pero ahora en la familia, en los niños también hay juegos infantiles, entonces, ¿hasta dónde son juegos infantiles? Y hasta dónde exploración, curiosidad. Y el asunto no es solamente eso, sino si eso lo vivimos, para unos eso no causó huella, hay unos que hablan entre los primos, ¿te acordás, cuando nos metíamos al closet, tío, y nos pilló la tía y casi nos mata? Y eso siguió. Y eso no generó ningún trauma, pero a otros el papá la miró cuando estaba viendo televisión o cualquier cosa y eso sí deja una huella, puede dejar una huella, entonces es cómo cada uno desde su historia lo vive. Ahora, en el abuso también nosotros lo miramos desde los padres a las niñas, pero también está de la madre a los niños. Las mamás son absolutamente seductoras con los hijos Sí, hombres. Con los hijos hombres son absorbentes, seductoras, manipuladoras. Entonces, ahí también hay formas de abuso que no las reconocemos, pero una mamá que se desnuda al frente de su hijo, que le dice, pásame las toallas, pásame no sé qué, así. y el hijo está creciendo y se siente intimidado, y hay adolescentes que se enojan y dicen, mamá, pues, Sí, porque total. ellos están creciendo y se sienten vulnerados en su intimidad. Entonces, el abuso tiene muchas aristas, no es un tema para uno mirarlo linealmente. El malo, el perpetrador y la víctima. El abuso, por ejemplo, mira, donde ha habido abuso familiar, que le digan a la niña que demande al papá para meterlo a la cárcel. Horrible. Entonces, no es tan fácil, porque ahí hay una No, culpa, ahí hay toda una intrínculis eh, emocional, familiar, transgeneracional, de lealtades, de culpas, la mamá, que no, ¿por dónde estaba la mamá? Que no se dio cuenta del abuso. O aunque se enojen conmigo, muchas veces el abuso sexual de padres a niñas o de madres a niños es permitido por el otro miembro de la pareja.
si no está presente, Y como una hay mamá muchos no se da casos. cuenta, porque, por ejemplo, un niño que es abusado es un niño que tiende a ser retraído, que tiende a ser triste, que tiende a, a protegerse, a no estar, a no querer estar en ciertos ambientes, tiende a ser depresivo. ¿Y cómo una mamá no se da cuenta? Sí, No es que la estemos culpando, sino a dónde está mirando la mamá, que no se da cuenta. Entonces, cuando todo eso se evidencia, como aparecen las culpas, pues en un evento como esos hay que encontrar a quién castigar, a quién culpar, a quién sacar. Entonces, el asunto del abuso es muy importante hablarlo sin, sin tener que buscar el culpable, sino hablarlo como un evento y la huella que me ha dejado a mí y que no quiero que le deje a otros. Porque cuando lo podemos hablar, podemos romper la cadena. ¿Por y hay qué los que, secretos se continúan? Los secretos se continúan, se perpetúan porque no se hablan y lo que no se habla queda latente dentro del sistema y al quedar latente dentro del sistema aparece. Entonces, hubo abusos, pero nunca se habla, pero hay una morbosidad enorme. No, no deje que ¿cómo deja que el papá coja a la niña? Que la cargue. Cuidado, eso es peligrosísimo. Eso es, pues, eso es, de pronto le hace algo. Eso está dentro del que lo dice, porque ahí hay una memoria con toda seguridad. Entonces, poderlo hablar con naturalidad, con, con seriedad, poner afuera el rabia, dolor, esos sentimientos, ponerlos afuera. Y, y en terapia podemos mandar al abusador o al violador o al perpetrador hasta muerto a, a reparar. Claro, lo podemos poner a hacer una plana que diga 100.000 veces con los niños no. Es decir, el abusado necesita ser oído, ajá, que es que eso es una de las cosas importantes. Un altísimo porcentaje de los niños abusados no fueron escuchados por sus papás o por sus mamás, no les creyeron, no se hicieron los bobos. Y eso genera una gran culpa. Entonces, lo interesante de esto es poder mirar cuáles son las consecuencias del abuso infantil en la edad adulta. Cómo vivo la relación de pareja, cómo vivo mi relación con mi propio cuerpo, cómo vivo la relación con la sexualidad, la obesidad, el acné tiene mucho que ver a veces con la sexualidad, con el abuso, con la necesidad de protegerse. Bueno, entonces, esto es una cosa muy general con relación al abuso sexual y no soy tampoco la más experta, lo veo, lo trabajo, no le saco el quite y quiero aprovechar un permiso que me diste porque este fin de semana, el viernes 22, sábado 23 y domingo 24, vamos a trabajar el tema de las heridas de la infancia, de la sexualidad en la infancia. Y vamos a mirar los temas de distintas formas de abuso, cuáles son las huellas que hay en nosotros, cómo las vivimos y manifestamos hoy. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo se manifiestan? No hay que, sí entramos al resentir, pero no hay que entrar a contar un montón de historias y acusar a nadie, sino tramitar en nosotros ese duelo de esos abusos que se quedaron ahí enquistados, o de esas culpas, o de esos juegos infantiles, o de eso que, es que mira, una mamá que encuentra a un niño de 3 años masturbándose y lo coge, le pega, le amarra la mano, le dice cochino y lo ridiculiza delante de ay, todo el sí, mundo, no ¿cierto? hay, Entonces, eso pasaba y sigue pasando. Es el miedo de las mamás. ¿Qué consecuencias tiene eso en la edad adulta? Entonces, vamos a hacer ese taller viernes, sábado y domingo de 7 de la mañana a 1 de la tarde con una francesa, Marillo Dal Soto. Perdón, el taller es vía Zoom, es virtual, es un grupo limitado, es y
es experiencial, aunque es presencial, porque cada uno va a vivir ejercicios donde pasa por su propia experiencia. Y Marillo va a ir pasando por, nosotros abrimos las celditas, se llaman salas de trabajo, y Marillo va pasando por las salas de trabajo donde acompaña a las personas que están trabajando ahí. Es un trabajo hermosísimo. Yo siento que cuando uno hace cosas que uno siente que dice, wow, ¿cómo cambió mi vida? Mira, ya hicimos un taller de sexualidad con Marillo. Es un ejercicio que yo hago mucho con la gente. Imaginarme a Sí, mi papá y a mi mamá haciendo el amor. Verlos, más que imaginarlos. No es imaginarlos. Es como poder contactar desde el alma de ese momento. Porque es que es el momento donde empezó mi vida. claro. Yo digo, qué maravilla ese instante. Puede que hubiera pasado lo que hubiera pasado. Qué maravilla, así llegué yo. Qué maravilla, gracias. Pero eso que yo sentí ahí, cómo ha incidido con mi sexualidad y con mi vida y con mi manera de pararme a la vida. Yo era eso y digo, qué nota, pues, qué rico que todo el mundo llegara Nota, e hiciera ese qué nota, ejercicio. sí, así tal cual, qué nota. Sí. Entonces, va a ser un taller muy lindo, es en francés. Marillo habla muy poquito español, aunque lo entiende, pero poquito. Y tiene una traductora que es una terapeuta, consteladora, biodescodificadora, tiene mil cosas, Reiki, Esperanza Niño de Bogotá. Entonces, Marillo en Francia, Esperanza en Bogotá y nosotros en la parte del mundo que estemos y queramos participar de ese taller. Qué bien, qué Las bien. inscripciones son conmigo, tiene un ¿En costo tu página de web o 9. en tu teléfono? En mi teléfono, en la página web está, pero hoy varias personas intentaron comprarlo por la página y no logramos resolver con el banco, porque no sé, no sabemos qué pasó con el botón de pagos, pero tenemos eh, EPAY o una cosa de esas para pagar. Pero en este momento no, solamente quien se quiere inscribir me habla a mi celular Además, 314-888-0092. Y bueno, también, tenemos aquí como 28 sí, personas, pero puede que esto lo vea gente después. A veces me reprochan mucho porque no les contesto inmediatamente. Yo mientras estoy en citas, así como pasó ahora que estaba el teléfono sonando, no lo contesto si estoy ocupada. Y en este momento hay otro número que es el para citas, que, pues, con el que damos las citas, lo maneja Karen Zapata, que es una niña que trabaja conmigo. Y para este año ya no estamos asignando citas, estamos inscribiendo en una lista de espera porque ya tenemos la agenda llena hasta febrero y no tiene sentido llenarnos de más y dar pues todo el año entrante. Mejor los espacios que nos abran los llamamos y los asignamos. Eso estamos haciendo. eso, bueno. No, Luzma, yo pienso, hoy tenemos una noticia nueva y Cuente, estamos de fiesta en Talleres de Luz y Amor, cuente. porque estamos haciendo simultáneo en este momento en YouTube y en Facebook. Qué Y maravilla. siempre las grabaciones de las entrevistas de nosotros quedan en IGTV, o sea que la gente los puede volver a mirar o puede comunicarle a la amiga que lo mire si le llamó la atención, que es algo muy, Qué muy rico. importante que él se pueda Ustedes están recordar haciendo un trabajo maravilloso. Ustedes están haciendo un trabajo muy, muy lindo. con mucho amor. Con tanta gente que convocan y tanto que entregan y tanto que hacen, la convocatoria que es tan difícil, Sí, sí, sí. convocar. Lo ¿Sabes qué? A hacemos. mí me parece tan lindo cada vez más sentir uno que uno puede entregar y que reciba el que quiera. Uno no tiene que convencer a nadie de nada. Simplemente lo que uno tiene lo entrega, lo comparte y sin intentar convencer a nadie, sin intentar que nadie sea
lo que uno piense, lo que uno quiere, sino Es que continuar. uno no sabe qué resuena con la gente y eso es muy respetable. Sí, Eso lo tenemos sí, muy claro en Talleres de Luz y Amor. eso, ustedes lo están haciendo muy bien. Sí, hay que respetar lo que resuena con cada cual. Sí, así es. Bueno, también Bueno, cualquier cosa, yo también les puedo dar el teléfono de Luzma ay, o Clarita, gracias. y no tengo ningún problema. Talleres de Luz y Amor apoya todo lo que sea crecimiento personal, espiritual y físico y emocional y más contigo, que eres un miembro de la Casa de Talleres de Luz y Amor. Ah, yo sé que allá puedo llegar a abrir la nevera. Yo Sí, sé, como en la casa de la mamá. Yo sé que sí. sí, 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 sí. Clarita, yo por último los quiero animar, miren, que no sea con nosotros, que no sea en este taller. Si es en este taller, si vienen, si alcanzan los cupos, rico, pero si no, mm, si hay asuntos sexuales, de abusos, dentro de sus familias, trabájenlos, resuélvanlos. Terminemos con la historia de abusos. Pongámoslo afuera, tramitémoslo en nosotros mismos, hagámoslo diferente, háganlo. Es que el silencio es el que hace daño, el Exactamente. silencio. Y Es lo que hablarlo nosotros- con rabia, con enojo o resentimiento también causa daño. Es poderlo traer aquí, poderlo poner en un espacio seguro, de respeto, de contención, donde eso siga su camino y uno pueda liberarse y seguir la vida. Eso es muy, muy importante. Miren el abuso sexual, trabájenlo, no dejen esas cosas ahí, estén atentos a los niños, estén atentos a lo que pasa. Hay cosas que pasan. Y muchas veces también los papás no solamente no es que no escuchen, sino que se niegan a escuchar, como Claro, por no la, querer mi- saber la verdad. la misma culpa nos hace sordos. Entonces, bueno, Sí. mirar todo eso. Sí, hay que Luma, cuidar mil nuestros niños. gracias. Mil gracias. Bueno, a ti, muchas gracias. Mil Y a gracias, todas Rosa. las que estuvieron aquí, a todas las que estuvieron aquí, mil y mil gracias. Lili Y Moreno, magia eres tú, ahí estoy leyéndote. Es una brujita que tenés que invitar un día de estos. Es una angeóloga maravillosa, Liliana Moreno. sí, 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 Elena Moreno, sí, ahí qué rico está. tenerla acá, qué rico. Sí. Luma, así chiquito, cortico, eh, como un Conciso y ritual, conceso. sí, como un ritual de duelo, así chiquito como para estas, ya ahora que se viene el 2 de noviembre, eh, un ritual chiquito, así como cortico, como fácil de hacer. Mira, si es- con COVID, por ejemplo, que ha habido tantas muertes, no poder despedir a nuestros seres queridos, Exacto. pues, por ejemplo, si es un ser querido que no pudimos despedir, hagámosle una despedida linda, le podemos hacer, mm, ponerle una música linda, una carta de gratitud, una velita, darle presencia. Si el duelo es largo por esa pérdida de un hijo, de un bebé, de una mamá, de una pareja, darle presencia. 9 días, 9 días, contándole cómo hemos avanzado desde que se fue y sintiendo que lo podemos dejar ir y que siga su camino, permitiéndole con una velita naranja, una relación de pareja, hacer eso que hicimos. ¿Qué me debes? ¿Qué te debo? ¿En qué estás en deuda conmigo? ¿De qué te culpo? ¿De qué me culpo? Y luego soltar eso, listo, ya no necesito esto más en mi vida. Y, y quemar eso como un contrato, quemar es muy lindo. Hay cosas que se pueden hacer, que eso ya está muy, muy en la cultura nuestra, quemar. Es que todo depende. Para mí dar como un ritual general, mira, una mujer que se le murió su pareja y tenía guardado un reloj despertador que él le había dado porque él siempre la tenía que llamar y empezó a trabajar distinto y le dio un reloj despertador.
Y él se había muerto hacía 7 años y ella todavía guardaba el reloj. Y no había podido conseguir pareja. Y su trabajo era liberar eso que la apegaba a él. Entonces, ese reloj, hoy se lo llevó al cementerio y allá lo dejó. Que es que amarre que de pronto se lo lleva a otro. Pues claro que se lo va a llevar otro. Deje que el reloj siga su camino. No, Sí. no porque estoy pendiente de qué le va a pasar al reloj. Sigo atada al reloj. No, yo siento que se lo entrego a esa energía, a ese ser, que ya no es el ser, es la energía de ese ser. Y eso que me ataba, y siento que corto. Entonces, es como hacer actos simbólicos de soltar. Si es la rabia, si es el apego a un objeto, si es al dolor, algo que me permita soltar, un movimiento de soltar. Qué Para mí bonito. poner rituales generales, cada uno lo va sintiendo. Yo siempre le digo, siéntalo desde la barriga. Y por ejemplo, cuando les pongo a hacer rituales, no es hágalo ya, hágalo cuando su barriga le dice, esta persona, ¿sabes al cuánto tiempo? Soltó el reloj. A los 2 años me llamó y me dijo, no me vas a creer. Hace 2 años hice una cita contigo y voy a soltar el reloj. Yo, qué No, maravilla. 2 años después, pero lo está soltando. Entonces, claro. Rosalba está ahí, Rosalba que Sí, siempre estás Rosalba en no nos todos lados. abandona, claro, Ella vive. es Tenemos unas una fieles, seguidora. fieles. Sí, muy linda. Muy Sí, bien. tenemos unas muy Bueno, fieles. bueno, Luzma, mil muchas gracias. gracias. Mil Bueno, a gracias. ti, a Bueno, Talleres de un Luz y Amor y a abracito. todas las que nos Y a todas. acompañaron y todos. Sí, a todas y a todos, mil y mil gracias. Nos vemos de Bueno, hoy en gracias. 8 con otra entrevista también muy interesante. Ah, bueno, nosotros también vamos a tener un taller de duelos, de cierres de ciclos para Sí, fin de año, nosotros, ¿cierto? Como el sí, 27 de noviembre, creo. el 27 de noviembre viene un taller contigo y talleres de luz y amor. Sí, Sí, bueno, vamos a hacerlo. sí, sí. ¿Listo? Bueno, Bueno, un bueno, abrazo. pues, un Que estén abracito. bien. Gracias Chao. a todos y a todas. Nos vemos de hoy en 8. Chao. Bueno, chao, chao. Chao, Luzma, gracias. A ti, Clarita. Saludos a Claudia. Con gusto. Gracias. No me deja cerrarlo.